Dios, abrimos la sesión. Los católicos, Dios primero, después la patria. Ninguna. El orden. No tiene quórum para tomar acuerdo. Tiene 3. ¿Quién se salió? Espejo. El acta de la sesión segunda ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección tercera queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 12.573 de 31 de mayo del 2016 del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que el diputado señor Sergio Gaona reemplazará en forma permanente al diputado señor Renzo Trisotti. Oficio número 84 de 25 de mayo del 2016 de la ministra de Minería, mediante el cual hace llegar a través de archivos electrónicos información de relevancia para la comisión, de acuerdo a lo comprometido en la última sesión de la comisión, celebrada en martes 17 de mayo. Oficio número 307 de 30 de mayo del 2016 del director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, mediante el cual remite acuerdos del Consejo Directivo de ese organismo solicitados a través del oficio número 10 de esta comisión investigadora. Oficio de 31 de mayo del 2016 del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica el acuerdo de la sala que autoriza el funcionamiento en paralelo de esta comisión los días martes de 11 a 13 horas. Señores diputados, este oficio viene a reemplazar un anterior oficio que se había enviado con un error. Una comunicación, las dos cosas, una comunicación de 6 de junio del 2016 del presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, mediante la cual invita a la comisión a celebrar una comisión en su territorio con el objeto de trabajar en conjunto con el desarrollo responsable de sus recursos, especialmente lo que dice en relación al litio. Respecto de este oficio, señores diputados, llegó primitivamente a la Comisión de Minería y esta comisión estimó más lógico y más oportuno que esta reunión a que estaba citando los pueblos atacameños que han logrado acuerdo con una de las empresas, que es Roadwood, se acordara en el seno de esta comisión. Sobre cuenta una comunicación, dos comunicaciones del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional. Por una comunica que el diputado señor Leopoldo Pérez reemplazará a la diputada señorita Paulina Núñez, y en la otra que el diputado señor Raxejev reemplazará al diputado señor Diego Paulsen. Y además nos ha llegado un documento de la Fiscalía de Corfo de fecha 2 de junio en que remite el oficio 088-2016, número 07-2016 y oficio 011 del 2016. La verdad es que estos son los oficios con que responden los oficios de esta comisión, en la cual se solicitan diversos antecedentes de la empresa Corfo. Estos son los dos archivadores que han llegado y que la comisión espera que en el curso de aquí a mañana ya pueden estar en la página web de la Cámara y ser consultados por toda la comunidad. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. ¿Alguno de los parlamentarios? ¿No? ¿En relación a varios? Antes de entrar en... Diputado Ward. Gracias, presidente. Me imagino que usted se iba a referir al tema, pero creo que es adecuado señalar que por lo menos a mí me parece totalmente razonable que podamos acceder a la petición que nos hace el Consejo de Pueblo Atacameño, si no me equivoco, en orden a poder funcionar allá. Invitación que estaba originalmente destinada a la Comisión de Minería, pero coincido con el señor secretario en orden a que es esta la comisión que corresponde que vaya, si así lo acuerda el resto de los integrantes. Yo creo que es una buena idea.
A mí también me parece una muy buena idea que podamos visitar el Salar de Atacama y revisar en terreno y hacer una sesión en terreno con respecto a cómo se desarrolla la acción ahí en el Salar de Atacama. Y, uno de los puntos importantes, hay 2 o 3 salares más donde el litio también está siendo hoy día, por así decirlo, explotado de una u otra forma, pero la más importante es el Salar de Atacama, así que yo creo que es muy buena idea y dispondremos una fecha en concuerdo con todos, ¿no? ¿Ah? Una fecha común, que semana distrital podría ser perfectamente, que tengamos espacio. Ok. No. Esa no te, la Corfo no. La Corfo nos puede dar el medio de transporte. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto abocarse al cumplimiento de nuestro mandato. Y por cierto, novedad con este propósito, la Comisión acordó citar al vicepresidente ejecutivo de Corfo, el señor Eduardo Vitrán Colodro, al cual está aquí con nosotros presente. Le quiero agradecer a don Eduardo su comparecencia a esta comisión y, por cierto, novedad, todo lo que usted nos pueda informar respecto a nuestra misión en relación a esta Comisión Especial Investigadora. Le ofrezco la palabra a don Eduardo. Bueno, presidente, muchas gracias. Gracias a los miembros de la comisión por la invitación. Nosotros lo que hemos hecho es preparar todos los antecedentes del salar, del litigio que tenemos con SQM y del potencial acuerdo con Rodwood. Con la idea de que queden acá en la comisión todos los antecedentes. Obviamente es una presentación larga y yo no pretendo ir extensamente en toda ella, ¿ah? Entonces voy a simplemente explicar en algunos casos qué es lo que tenemos. Entiendo que esta sesión sesiona del orden de 2 horas en total, entonces hay que dejar bastante tiempo para consultas y preguntas. Lo que hicimos acá es un esfuerzo inicial de contar la historia del desarrollo del salar, el cual data del año 1962, cuando la compañía Anaconda descubre el litio en la salmuera del Salar de Atacama y se incorpora a uno de los grandes productores del mundo de la época, Food Mineral, a estudiar en convenio, en acuerdo con Corfo, este recurso. Esto se plasma en un convenio básico el año 1975, el cual dio origen con posterioridad a la empresa que hoy día lleva el nombre de Rodwood y que explota litio en una parte del salar. En vista del potencial de este recurso del salar, el año 78 se crea en Corfo el Comité de Sales Mixtas con el objetivo y con recursos para promover el desarrollo de proyectos no metálicos en general, fosfato, sulfato de sodio, yodo, y se hicieron estudios durante varios años en diversos salares, algunos de ellos hoy día como Maricunga, donde hay propiedad, entre otras, de Codelco. Food, el año 79, transfiere tecnología de Nevada y da origen así al primer proyecto de litio, de explotación de litio, que es obviamente anterior a la declaración de no concesionalidad que se establece el año 1979. Entonces, el año 80 se crea la Sociedad Chilena del Litio, una sociedad formada por Food Mineral y Corfo en un 45%, en que Corfo aportó una cuota de 200.000 toneladas de litio metálico equivalente, entregó el dominio a la sociedad, el dominio
De las 3.344 pertenencias mineras en el sector sur del salar, y FUT por su parte aportó tecnología y capital para el desarrollo del proyecto. Quiero señalar que uno de los temas que llama siempre la atención es por qué el litio en el caso de esta compañía no tenía regalía o comisión a Corfo, lo que sí ocurre con el contrato posterior que se hace con Amax. Y la razón es muy simple, y es que Corfo se pagó en su oportunidad con la participación del 45% de la propiedad de esta empresa, en vez de estructurar un esquema de comisiones o pagos vinculados a la explotación. El convenio básico con Food Minerals para el desarrollo del litio en el salar se establece el año 1980. Y la explotación propiamente tal se inicia, ¿no es cierto?, de carbonato de litio. Carbonato es el producto de mayor interés, el año 1984, desarrollado por esta sociedad. En paralelo, en el lado norte del salar, Corfo llama una licitación internacional para el desarrollo de sales potásicas, ácido bórico fundamentalmente, y en menor grado, en menor medida, litio. Y el año 86 se firma, ¿no es cierto?, el primer contrato para el proyecto entre Corfo, Amax y Molimet sobre las pertenencias que están en la zona norte. Se establece una zona de resguardo, lo vamos a ver más adelante. Se crea la Sociedad Minera Salar de Atacama, MinSal, con las participaciones que se señalan. Corfo tiene un 25%, ¿cómo está, diputada? Y el año 1987 se cierra el comité de Corfo llamado el Comité de Sales Mixtas. Se suscribe un convenio entre Corfo y la Sociedad Chilena del Litio, que ya estaba en operación, que permite que Corfo a los 2 años, y como parte de la política de enajenar todas las participaciones accionarias del Estado en la época, se vende la parte que le corresponde, el 45%. Recuerdo que es una cifra del orden de $15 millones. En ese momento el litio no era un producto que tuviera precios muy atractivos, pero igual el monto es bastante bajo. Por su parte, se estaban desarrollando los estudios del proyecto de la zona norte, de MinSal. Todavía no se inicia la producción de sales potásicas. El año 92, Amax vende el 63,75% a Amsalar Inc. Y Amsalar y Molimet venden su 75% el año 1993 a SQM Potasio S.A., que ingresa en este acto a la propiedad. Entonces, SQM, Sokimich, ingresa a la propiedad que explota la zona norte del salar el año 1993. Hay un aumento de capital el año 1994, con lo cual se diluye la participación de Corfo. Todavía no se inicia la explotación. Corfo vende en Bolsa de Comercio su participación accionaria. En el caso de el SQM Salar, de MinSal, de SQM, perdón, es SQM Salar, ¿no? Lo que vende Corfo, sí, SQM Salar. SQM inicia la operación de carbonato de litio, que es el producto objetivo comercial que tenía tanto SCL, la Sociedad Chilena del Litio, como SQM. Por siendo esta una comisión del litio, traemos el momento que se inicia la explotación de carbonato de litio, pero entiendo que al mismo tiempo se inicia la explotación de cloruro de potasio
que es el producto principal que extrae y que comercializa SQM. El año 1997. O sea, estamos hablando 20 años atrás que se inicia la explotación comercial. El año 2001-2002 se crea Salmac, que es la que comercializa un producto que tiene baja incidencia en la venta total de ambas empresas, que es Bichufita, que me tocó conocerlo cuando estuve en el Ministerio de Obras Públicas, porque lo usamos extensamente en el norte, especialmente en la región de Atacama, para poder desarrollar en la costa, la ruta costera, pero también en la región de Antofagasta para la zona del altiplano, donde se desarrollaron todos los caminos que corresponden y que se desarrollaron en torno a San Pedro de Atacama. El año 93 se modifica el contrato con SQM del año 1986, se establece un plazo de vigencia al año 2030, se establecen las rentas de arrendamiento, que son similares a las del año 86, no hay cambio en las rentas de arrendamiento. Básicamente, en el caso del litio, es 6,8% menos algunos gastos o comisiones que se definen en el contrato, que es lo que permite llevar el producto a puerto. Eso da más o menos un promedio de 5,8% sobre el valor de venta. Y es muy importante tener en cuenta que ahí Corfo le otorga un mandato por contrato y poder especial a Minsal de resguardar la integridad del salar. En ese sentido, lo que hay ahí es una delegación de responsabilidades. Y hay un tema importante adicional, que anteriormente, en épocas pretéritas, donde Chile el riesgo de crédito era muy alto, estaba sometido esto a tribunales internacionales. Un cambio que se hace importante es someter a la jurisdicción chilena cualquier diferencia. El año 93. Lo adicional, esto es un resumen de qué es lo que cambia el año 93. Se describe en forma genérica los conceptos de pago por el arrendamiento, tasas que no difieren de las del año 86, por lo tanto no hay cambios ahí. Había una duda, ¿no es cierto?, anterior respecto a cuáles eran las reservas de litio que habían en el salar. Con la información de los estudios que se realizan hasta esa época, se da por cumplida la obligación de protección de la reserva de litio. Básicamente lo que se observa es que hay mucha reserva de litio y que los niveles de explotación autorizadas son menores en relación al monto de las reservas. Es lo que se da, que convienen las partes en señalar que están protegidas como resultado del cumplimiento de las tareas de verificación, manejo y recuperación futura del litio. Hay un acuerdo que además está en la RCA de manejo de las reservas, básicamente de reinyección, en el supuesto de que esto permitiría, ¿no es cierto?, proteger el litio que no es explotado y que quedaría inyectado en el salar para futuras explotaciones de las futuras generaciones. Se le delega las responsabilidades de pago de patente, se limita el uso de las pertenencias mineras, se establece exactamente cuáles son, y se establece la prohibición de explotar en área de resguardo y tierra de nadie. El año 95 se realiza un nuevo cambio de contrato, y voy a ser bien explícito en cómo ocurren los cambios del año 95. En esa época yo era gerente general de la Corfo, y en mi calidad de gerente participaba con derecho a voz del consejo de la Corfo.
del Consejo de la Corfo. El Consejo de la Corfo, y esto consta en acta, recibió una presentación del gerente de Administración y Finanzas en que señala que el proyecto no se podía llevar a cabo por las dificultades que significaba el obtener financiamiento cuando las acciones de la compañía estaban prendadas en favor de Corfo. Entonces el Consejo de la Corfo aprueba por unanimidad el mandatar a la administración, al vicepresidente ejecutivo, para que modifique el contrato sustituyendo la prenda de las acciones de Corfo por una garantía que debería dar la matriz de SQM Salar, que es una empresa bastante más grande que la que era entonces el proyecto. Esto era un proyecto que no tenía ventas todavía. Y de esa manera se facilitaba el financiamiento del proyecto. Ese fue el tema autorizado por el Consejo de la Corfo y del cual además yo tomé conocimiento a nivel personal. Y ahora paso a describir básicamente los cambios que se hicieron en el contrato del año 1995. Se especifica con precisiones respecto a los productos a explotar, cuáles eran los productos que había que desarrollar como parte del proyecto. Se alza la prenda con sus acciones para facilitar el desarrollo del negocio. Esto era precisamente lo que autorizaba explícitamente el Consejo de la Corfo. Y se establece algunas especificaciones, cuáles son los terrenos que Corfo aporta a la sociedad. Nuevamente se reitera lo establecido el año 93, en el sentido de ver cumplida la cláusula de manejo del salario y protección de reserva. En realidad eso no es nada nuevo, eso ya se había establecido en el cambio de contrato del año 93. Se desvincula el contrato de proyecto del contrato de arrendamiento. Son contratos separados, distintos, aunque hay una parte en que establece cláusulas que son comunes. Eso significa, tiene la implicancia de que si eventualmente ocurriera un cambio, un término del contrato de arrendamiento, sería necesario por separado también solicitar el término del contrato de proyecto. Señalo esto porque Corfo ha cumplido, está en el proceso, por un lado, de arbitraje con el contrato de arrendamiento y en el inicio de un proceso por el contrato de proyecto, como se ha sabido y se ha conocido a través de la prensa. Se hace referencia a la venta de la participación de Corfo. El gobierno de la época tenía una política que fue un mandato para la administración de Corfo de venta de las empresas del Estado, de las empresas eléctricas, de las empresas de transporte, de todas las pertenencias mineras que tuviera la Corfo, también Corfo llevó adelante el tema de las empresas sanitarias y de incorporación del sector privado en el sector sanitario. Por lo tanto, no había nada específico respecto a SQM o a cualquier otra participación accionaria que pudiera tener Corfo en este ámbito. Simplemente había una política del gobierno de la época de reducir el rol empresarial del Estado, y en eso Corfo sigue el mandato de la primera autoridad del país. Respecto al levantamiento de la prenda, se ratifica que SQM se constituye en fiadora y codeudora solidaria a favor de Corfo, pero en caso de insolvencia de SQM Salar, esta se levanta automáticamente. Se agrega la facultad de Corfo de solicitar antecedentes sobre el pago de la renta en que ésta sea insuficiente en el marco de la cláusula séptima del contrato. Y se expresa algo que también para mí fue novedad, que tuve conocimiento ahora en mi segunda incursión en Corfo,
la disposición de renovar el contrato de arrendamiento luego del 2030, la cláusula 15, quinta J, letra J. Ahí tenemos, esos son los cambios del contrato del año 95. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la tierra de nadie, la tierra de SQM, la tierra de Rodwood, con las hectáreas correspondientes. Ahí tenemos la situación de pertenencias y solicitudes de concesiones de explotación. Ahí tenemos la OMA de Corfo, completamente rodeada de solicitudes establecidas por SQM y por mensuras solicitadas por SQM en torno a la propiedad que tenemos como Estado en el salar. Aquí hay una descripción, no voy a ir en detalle, de una serie de antecedentes que están en el contexto del contrato de SQM, que los dejo acá para su futuro conocimiento más detallado. Y dejo ahora al fiscal que nos va a contar del... ¿Quieres leer acá, Pablo? Allá, está bien, sobre la situación de contingencia, y después voy a volver yo a los otros temas que tenemos en este momento entre Corfo y SQM. Con la venia, señor presidente, el tema de arbitral SQM sobre el contrato de arrendamiento se inicia el año 2013 a raíz de que Corfo solicita por primera vez una rendición de mandato en la cual información que es recibida los primeros meses de abril, en específico abril de 2013. Luego, con esta remisión de documentos, se acredita que hay algunas diferencias de pago que es necesario acreditar fehacientemente, por lo cual se instruye por la Gerencia de Control Interno de Corfo una auditoría en la cual esta arroja algunas diferencias entre los temas de pago, algunos cálculos mal determinados y algunas diferencias interpretativas, ¿ya? Debido a ello, en mérito a lo expuesto en el artículo 8º del contrato de arrendamiento, se inicia un procedimiento de solución de divergencia de carácter amistoso, por lo cual Corfo remite una carta haciéndole ver las divergencias que se habían producido en relación a los pagos respecto al alinderamiento del predio por respecto de no había claridad sobre el alinderamiento y supuesto pago erróneo de patentes, ¿ya? Mineras, con el objeto de lograr este marco de solución amistosa o amigable. Se inician las reuniones que están establecidas en el procedimiento contractual, las cuales se llevan a cabo el 22 de noviembre del 2013. El 31 de diciembre, en definitiva, se agota la posibilidad de llegar a un acuerdo amigable, amistoso, por lo cual se solicita, de acuerdo a los procedimientos, el inicio del arbitraje. 20 días después de haber presentado la solicitud al CAM del arbitraje, se designa a don Héctor Humérez Noguer, que es un profesor experto en Derecho Laboral de la Universidad de Chile, por lo que Corfo presenta una tacha para que no asumiera el cargo, en términos de que entendíamos que no era un especialista en materias mineras, que su especialidad evidente era el derecho laboral, cuestión que el centro directivo del Centro de Arbitraje y Mediación rechazó, por lo que se inició de inmediato el procedimiento arbitral. Se fijaron los términos de administración, este es un árbitro mixto.
finalmente, el 15 de mayo de 2014 se le asigna ya el rol y respectivo y se interpone la demanda. En lo sustantivo, SQM entendíamos nosotros en ese minuto que tenía incumplimientos graves el contrato de arrendamiento, por lo cual se pide su término anticipado, ¿ya? El término anticipado del contrato y el pago de las rentas hasta el 31 de diciembre del 2030 a título de indemnización. Y además un 30% de los daños materiales que se fijasen en el tribunal como una indemnización por daño moral. En el evento de que no se acogiese el término anticipado del contrato, pedimos el pago de las diferencias de renta que se encontraron acreditadas a partir del año 2009 a la fecha de la dictación de la sentencia, más un daño moral equivalente también al 30% de los daños materiales que se hubieran ocasionado. 20 días después de que nosotros presentamos la demanda, SQM también hizo uso de una acción que interpuso una demanda de mera certeza o declarativa, mediante la cual persigue que se declare que SQM no ha dado incumplimiento y ha pagado exactamente las rentas que están determinadas en el contrato en relación al carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de potasio, sales de potasio, ácido bórico, cloruro de magnesio, que son todas las sustancias que en definitiva controlan el manejo, y alegan que los pagos han sido recibidos satisfactoriamente por toda la vigencia del contrato y por las causas, y que solo por causas políticas SQE, digamos, Corfo ha demandado. Ambas causas se acumularon. En abril de 2015, el 8 de abril de 2015, se inicia un procedimiento de conciliación o venimiento llamado por el tribunal. Luego de 3 sesiones consecutivas se hizo una propuesta por el árbitro de conciliación, la cual fue sometida a la consideración del Consejo de Corfo, quien estimó insuficiente los términos de esta conciliación, atendiendo un conjunto de factores, principalmente, primero, el carácter reiterado y grave de los incumplimientos. Segundo, un gobierno corporativo que no daba cuenta de la responsabilidad y seriedad de la mantención del contrato y el cumplimiento de las obligaciones que de él derivaban, y por cierto también por algunas diferenciales de orden económico que se establecieron y se tuvieron como objeto. Al no prosperar esta conciliación, se inició el término probatorio de la causa, esto a octubre del año pasado, en la cual, bueno, fue recibida la causa a prueba, se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes, controvertidos, correspondientes, y se inició la entrega de la prueba por ambas partes. Con fecha octubre del 2003 se entendió necesario postergar el término probatorio hasta que no terminara, no se evacuara completamente el procedimiento de arbitraje. En este momento se encuentra ya rendida la prueba de ambas partes, en lo documentario, en lo testimonial, se absolvieron posiciones y se designaron un conjunto de arbitrajes que en este minuto se están llevando a cabo. Incluso hoy día, precisamente,
se encuentra la perito designada por el tribunal en el Salar de Atacama con los peritos asignados por las partes para representar a tanto Corfo como a SQM. Nosotros entendemos, en todo caso, cabe señalar que el perito designado por el tribunal es doña Andrea Butelman, quien está complementada por la empresa auditora KPMG y participan como peritos adjuntos don Eduardo Saavedra por Corfo y don Rafael Bergoin de SQM Salar. Ellos están realizando un peritaje económico, objeto de determinar las diferencias de haberlas de renta y lo no pagado y los efectos en cada una de las transacciones que se realizaron por los diferentes productos, en la que también se está determinando como parte de, en mérito de la fijación del precio de referencia, deben de costarse todos los costos que significa la producción y traslado a puerto y al lugar de destino. Ahí nosotros hemos sostenido que hay también diferencias importantes en la asignación de los gastos de costos que se descuentan finalmente del precio de referencia. Es por ello, digamos, que pedimos este peritaje especial económico y también un peritaje relativo a los hitos, suposición, costos de reposición, y que se designó para tales efectos a don Pedro Castro Diego Mandrileo. ¿Ya? Hoy día, esta prueba, digamos, periciales, que es lo único que queda pendiente, debería estar concluyendo dentro de los próximos 30, 40 días, a lo que queda el expediente en condiciones de ser fallado. ¿Ya? Paralelamente a ello, a partir de que cuando se interpone el juicio arbitral por el contrato de arrendamiento que se inicia el año 2013, nosotros al momento de asumir la administración de Corfo el año 2014, entendimos en ese minuto que esto no se trataba solamente de un diferencial de pagos de renta, sino que detrás de esto había un importante y complejo incumplimiento reiterado y muy grave. Por lo cual, de este diferencial que se había iniciado el arbitraje, decidimos poner el término anticipado, pedir el término anticipado por incumplimiento grave, y además de cobrar las diferenciales con las indemnizaciones pertinentes. Pero había un contrato de proyecto que era parte del cual el contrato de arriendo era parte integrante, que se habían automatizado. En consecuencia, ambos tenían sus mecanismos de mediación y resolución de conflictos por separado. Luego, es por ello que se continúa adelante con el procedimiento del contrato de arrendamiento, pero con esta fecha, digamos, hace pocos días atrás, el 11 de mayo del 2016, se decidió por Corfo, después de un acabado estudio, pedir el término anticipado también del contrato de proyecto para el Salar de Atacama. Por las causales no tan solo de incumplimiento grave de los pagos de arrendamiento, de los incumplimientos graves de un tema que nos parece de la mayor complejidad y que da respuesta de alguna manera a una situación crítica que se le ha presentado a Corfo en cuanto a que durante un periodo de tiempo no generó los sistemas de supervisión o de fiscalización debida. Como ustedes podrán haber apreciado en la posición que hizo el señor vicepresidente, estamos en el caso de SQM, la verdad que hay un contrato de asociación, en la cual está el contrato de proyecto, el contrato de sociedad mensal
y el contrato de arrendamiento. En nuestra legislación hablamos de contrato de sociedad porque la verdad que no está debidamente recogido jurídicamente el joint venture. La verdad es que esto es un joint venture en la cual Corfo puso a disposición una cantidad de pertenencias mineras para que fuera desarrollado la explotación, exploración y venta por SQM. Tras todo este tipo de contratos, joint venture, como ustedes mejor saben que yo, requiere un principio de confianza y lealtad que se denomina la responsabilidad fideicomisaria, en la cual la responsabilidad del fideicomisario o la contraparte, el que se obliga a generar las faenas mineras extractivas y comerciales, tiene una responsabilidad mayor que la media contractual. O sea, se equipara a la culpa levísima. Es por ello que, en el entendido de que este contrato tenía esta calificación especialísima de extraordinario celo en el cumplimiento de las funciones que debía cumplir SQM, las fiscalizaciones fueron tal vez más suaves. Sin embargo, acá detrás de ello y en el estudio nos dimos cuenta que había un conjunto muy grave de incumplimientos también reiterados, no solo como señalaba lo referido a las diferenciales de pago, sino también a los mandatos contenidos en el contrato y dice en relación al resguardo e integridad de las pertenencias mineras. Y también aquí hay algunos incumplimientos que me tengo que reservar por razones estratégicas procesales. No hemos interpuesto la demanda porque solo iniciamos el procedimiento, se mandó la carta, se indican las divergencias, ellos contestan la carta indicando, esto solo con fecha 16 de mayo, en que discrepan de la pretensión de Corfo, indicando que ellos han cumplido oportuna y lealmente todas sus obligaciones y que nada deudan por ninguno de estos conceptos. Como se indicaba en el procedimiento, debía cumplir la solemnidad o la ritualidad de una reunión entre ambas partes para tratar de salvaguardar, superar las divergencias, cuestión que se realizó el 25 de mayo pasado, una reunión con el gerente general de SQM Salar y SQM, don Patricio Solmeniak, y por don Eduardo Vitrán en su carácter de vicepresidente de Corfo. En dicha reunión, naturalmente se reiteraron las posiciones por ambas partes, no llegando a un acuerdo ni a ninguna solución por el motivo, por lo cual se dio agotado el procedimiento de resolución amigable de las divergencias y las partes quedaron libres de solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago la designación y iniciar el procedimiento arbitral con la designación del árbitro. En este procedimiento estamos, esto debe cumplirse 30 días desde la notificación de la primera carta, desde el 11 de mayo, luego al 11 de mes de junio, se vence el plazo de negociaciones, pese a que ya están concluidas y agotadas. Sin embargo, por procedimiento tenemos que esperar al 11 de junio en que se designa el árbitro, se fija el procedimiento, se determinan los tiempos y formas para presentar la demanda, por lo cual nosotros estimamos que la demanda debería estar siendo presentada en los primeros días de agosto aproximadamente. Ese es el estado procesal de ambos procedimientos. Mencionar la colaboración con el tema penal. Yo quisiera también rescatar un punto. En el estudio de la situación integral de SQM Salar y el contrato de proyecto, los contratos de arrendamiento y las responsabilidades fiduciarias incumplidas, además de un hecho que nos fue muy significativo. Cuando se inicia el procedimiento
de demanda arbitral, la cantidad de documentación y antecedentes que tenía Corfo era bastante precaria, por lo cual hubo que, después de haberlo solicitado directamente a SQM en base al contrato, sin éxito, hubo que presentar una medida prejudicial precautoria, objeto que exhibieran los documentos que acreditaban los pagos y las modalidades de liquidación. Bueno, ahí fuimos objeto de una situación muy particular, cuya calificación la voy a dejar hasta ahí. Se le mandó una cantidad infinita de documentos. Estoy hablando de más de 16 cajones de documentos, o sea, una camioneta de documentación. Lo que hizo, francamente, imposible poder verificar efectivamente. Y a partir de ese minuto, nosotros iniciamos un estudio penal de la situación. Aprovechando la querella interpuesta por el diputado señor Robles, se designó un árbitro, un ministro, un fiscal especial para asuntos de alta complejidad, a quien nosotros de inmediato concurrimos, nos pusimos en contacto con ellos y le ofrecimos toda nuestra cooperación. De hecho, él tiene en su poder en este minuto todos los documentos que nosotros nos ha solicitado y que nosotros entendíamos también pertinente para la resolución de la situación que está investigando. Paralelamente a ello, pedimos al Consejo de Defensa del Estado que nos representara en la presentación de denuncia o querella. En este minuto esa solicitud se encuentra en consideración del Consejo para los efectos de determinar la oportunidad procesal de presentar o no la querella o denuncia. Hoy día, sin ir más lejos, hemos estado en contacto de manera permanente con el señor fiscal y, bueno, de hecho tenemos una reunión además intersectorial con otros actores del sector público al fin de poder avanzar en esta habitación. Esto está, digamos, la reunión fue fijada ayer y esperamos reunirnos en las próximas horas con Jaime Retamal a objeto de continuar en ello. La faceta penal es que nosotros entendemos que acá detrás de esto hay una actitud fraudulenta, engañosa de SQM que queremos que se investigue debidamente. Quisiera pedirle antes de que pueda, para la historia de la ley, para el acta, su nombre, señor fiscal, y su cargo para que quede en el acta. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Lagos Puxio, soy fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción. Okay. Muchas gracias, Pablo. Voy a, para efectos de la necesaria transparencia en este tema, porque es un tema que ha estado con mucha consideración y preocupación de la opinión pública, comentar brevemente las consideraciones que tuvo explícitamente, que se presentaron al Consejo de la Corfo para continuar la estrategia jurídica que había propuesto y llevado adelante Fiscalía, que era el pedir el término anticipado del contrato, tema que ocurrió el año 2014, en mayo. Quiero señalar esto claramente, con mucha anterioridad a que surgieran las aristas SQM del financiamiento de la política. Porque se ha argumentado, ¿no es cierto?, que hay acá consideraciones políticas, pero en realidad la solicitud de Corfo fue muy anterior a que tuviéramos, ni siquiera soñáramos que esto estaba ocurriendo. Básicamente hubo una propuesta de conciliación que va a estar ahí, la hemos dejado puesta en el documento, y la administración de Corfo, con el apoyo absoluto del Consejo, propone, incluyendo a todos los consejeros,
rechazar las bases de conciliación y continuar con el procedimiento hasta la dictación de fallo, iniciar de inmediato los estudios para solicitar el término anticipado de contrato de proyecto, para restablecer la coherencia entre ambos contratos, tema que el fiscal acaba de explicar y por lo tanto ha cumplido el mandato del Consejo, y proponer el establecimiento de un comité Corfo que ya está creado. De hecho, la Fiscalía negoció con el Ministerio de Minería las características de ese contrato, se llevó a Consejo de Corfo, se creó, y yo entiendo que ya han ocurrido 2 sesiones, ¿no?, del contrato de la comisión, del comité. Quiero recordar que había un comité que se llamaba de Minerales Mixtos, que hizo buena parte de los desarrollos que dieron origen a los negocios que hoy día conocemos. Y que la falta de una institucionalidad ad hoc en parte explica la insuficiencia, en parte solo explica la insuficiencia de la acción del Estado en esta materia, y por lo tanto se decidió recrear con presupuesto, con capacidad propia, un comité que se abocara al tema de la minería no metálica, fundamentalmente los salares. Se generaron varios argumentos para fundamentar la propuesta de Corfo de no ir a la conciliación, de no aceptar la conciliación, la negativa de SQM de modificar el equilibrio económico del contrato, los riesgos operacionales y de gobierno corporativo de la situación de SQM que afectan el interés de Corfo. Es evidente que hay un problema grave de gobierno corporativo, la inviabilidad para conciliar el contrato frente a los graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM, y cumplimientos graves en gestión del contrato, y esto tiene que ver con otros aspectos que son importantes: continua venta a precio de transferencia a empresas relacionadas a precios menores que el de mercado, existencia de acuerdo entre SQM y CRU, el CRU, para denegar el acceso a información y la verificación que pueda hacer Corfo de los precios de transferencia o de los precios internacionales, arbitrariedad en el descuento de Corfo de costos y gastos deducibles, venta a COGUA, empresa relacionada, socio minoritario de SQM, a precios que se consideran por debajo de los precios de mercado, incumplimiento de los hitos de mensura, entrega de información insuficiente y una evaluación global en que se considera que hay un conjunto de medidas que hacen inviable una licitación competitiva del salar a futuro, derechos de agua y otros, y un comportamiento hostil al haber una superposición de solicitudes de derechos de explotación de la minera, existiendo una especie de sociedad o de acuerdo de joint venture. Todos estos aspectos obviamente son absolutamente arbitrarios y contrarios a un ánimo societatis en esta materia. Y por eso se además toma la decisión de iniciar y solicitar a la Fiscalía que inicie las acciones en materia de contrato de proyecto. Hay unos anexos que yo dejo acá, no voy a ir sobre ellos, que explican cada uno de estos aspectos. Justo abrimos el que no corresponde. Se supone que esto es el salar, que no se ve. Y esto aborda un tema que también ha sido de preocupación, que es el tema de las reservas. El Comité de Minería No Metálica ha pedido que entendamos bien la situación de reservas de litio. Hay una cantidad importante de estudios que fueron realizadas por el Comité de Sales Mixtas el año 79, encargados por el Comité de Sales Mixtas el año 86-87, estudios más recientes en Viros el año 2008, Quinta Drilling el 2014, Food Mineral el año 79, Cochilco, estimaciones de la propia SQM, y lo que nosotros hicimos con especialistas que Corfo tiene acceso,
es poder entender y estudiar e integrar toda esta información para poder hacer una evaluación de cuál es la situación de reservas. Acá están todos los antecedentes, hay mucho más información entre los 0 y 40 metros que entre los 40 y los 100 metros, y por lo tanto entre los 40 y 100 metros hay una estimación, y lo que se lleva, ¿no es cierto?, y se concluye es que dependiendo del área, al inicio de la explotación habían 2,7 millones de toneladas en la zona de resguardo, $1.100.000 en la zona que hoy día explota Rodwood, y 4.972.000 en la zona de SQM. Ahora, incorporando las zonas que están por debajo de los 40 metros, se llega hasta de las 8,8 millones de toneladas, un rango máximo en un escenario optimista, que llega hasta 10,4 millones de toneladas. Por lo tanto, las estimaciones que hay hablan de 8,8 a 10,4 millones de toneladas de litio. Hay que tomar en cuenta que el mercado mundial de litio equivalente hoy día son del orden de 200.000 toneladas. O sea, hay mucho litio en el salar para muchas décadas a las tasas de explotación actual. Incluso uno podría estimar, ¿no es cierto?, al momento. Aquí va poniendo un tema que es clave, que es el proceso de reinyección y de recuperación. Entonces, dependiendo del supuesto que nosotros hagamos, porque lo que ocurre es que Rodwood extrae y procesa todo el litio, porque el foco de la explotación de Rodwood es litio. En cambio, SQM tiene alrededor de 1.600 litros por segundo, pero el foco de la explotación ha sido siempre potasio. Y por lo tanto lo que hace es que extrae el potasio y reinyecta, y tiene una obligación de reinyectar una salmuera enriquecida al 6% de contenido de litio. Entonces, dependiendo del supuesto que uno haga respecto a la efectividad del proceso de reinyección, uno va a tener una estimación de la cantidad de reservas que hoy día quedan al momento actual en este ámbito. Y el remanente del litio, si uno incluso proyectara las explotaciones futuras sobre la base de las RCA que tiene cada uno, es decir, la autorización de explotación de salmuera, de extracción de salmuera, y la autorización que tienen tanto SQM como Rodwood, e hiciera hipótesis respecto al grado de recuperación de la reinyección que hace SQM, llegaría a una disponibilidad al final de los periodos de explotación entre 5,1 y 9,1 millones de toneladas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a plantear un tema que ha sido reiterado en Corfo, que ha estado en los presupuestos iniciales de la corporación, pero que no se han adjudicado las platas para poder hacer el estudio. El estudio de las reinyecciones de salmuera es un tema clave, porque, como algunos suponen, si no fuera efectivo el proceso de reinyección de la salmuera con un 6% de contenido de litio, lo que estaríamos haciendo como país es tomar litio y botarlo, porque en las otras formas que puede quedar no es recuperable. Y por lo tanto aquí hay un tema clave. Nosotros vamos a volver a poner en el presupuesto, esta vez del comité, vamos a pedir ayuda a los parlamentarios para que se nos den los recursos de una vez por todas
para poder hacer el estudio de reinyecciones. Estamos hablando que las reservas de litio pueden fluctuar enormemente si somos capaces de aprovechar integralmente y reinyectar en forma adecuada la salmuera al 6%, o si ésta se pierde. Estamos hablando de varios millones de toneladas de litio que podemos estar perdiendo y que no somos capaces hoy día de fiscalizar adecuadamente. Por lo tanto, este es un tema clave que yo creo que no podemos seguir chuteando hacia adelante. Brevemente, vamos más bien estos otros antecedentes, dejarlos como un elemento a considerar. El mercado mundial de litio, en términos de productores, los dos grandes productores son Chile y Australia. Productores menores son Estados Unidos, China y Argentina y Portugal. Ahí tenemos la variación de la participación de Chile en el mercado mundial. Nuestra participación viene cayendo. El mercado mundial explota su crecimiento debido a la opción electromotriz, es decir, baterías de litio, y es más bien la línea naranja la que nosotros estimamos que es la que representa el comportamiento del mercado. Por lo tanto, estamos estimando al 2020 un volumen cercano a los 350.000 toneladas y probablemente al 2030 vamos a estar en 500.000 de toneladas posiblemente de consumo de litio todos los años. Hoy día estamos en 200.000 toneladas. Ahí está el mercado. Estos son los productores. Albemarle es el principal productor en forma directa e indirecta, que tiene el 20% directo, pero tiene una participación del 49% en Talison, que es la empresa australiana de propiedad de Tianqi, China, y de Albemarle. La explotación que hace Talison es muy distinta a la que hace en Chile Albemarle o SQM. Es una explotación minera, es litio de roca, y vamos a ver más adelante que tiene un costo más alto que la producción nuestra de Chile. Para los que les interesa el mercado de las baterías, en el mundo existen solo 7 fábricas de batería, una en Japón, en China hay 4 fábricas, hay 3 fábricas, una en Corea, hay 3 en China, una en Corea, una en Japón, y 2 en Estados Unidos y una en Europa. En realidad están asociados básicamente a las fábricas de automóviles. Es ahí donde se produce y se ha generado la tecnología. Hay tecnologías distintas. Los asiáticos usan mucho más carbonato de litio. Tesla usa fundamentalmente hidróxido de litio. Y ahí tenemos entonces el mercado. La participación de Chile, si nos mantenemos tal como estamos, con las aprobaciones que tenemos de cuota para explotar, va cayendo hasta niveles de, creemos que por debajo del 25% en participación de mercado. Teníamos una participación sobre el 50% a principios de la década de este siglo, y venimos cayendo sistemáticamente. El gobierno de la presidenta Bachelet pone en marcha una comisión del litio. Yo no voy a entrar a los detalles. Entiendo que ha venido acá la comisión del litio a explicar las conclusiones, pero a propósito de las recomendaciones de la comisión del litio, la presidenta de la República en diciembre pasado anuncia la creación del Comité de Minería No Metálica y Gobernanza de los Salares y mandata a Codelco en particular a que desarrolle una explotación en asociación con privados en sus propiedades, que son el Salar de Maricunga y el Salar de Pedernales, tema que Codelco ha asumido y está en este momento haciendo los estudios. Esto fue aprobado por el Consejo de Codelco. Se crea el Comité de Minería No Metálica con todas las entidades públicas y 2 académicos para poder de una vez por todas coordinar efectivamente
el rol del Estado en materia de salares y de este tipo de productos, y las principales funciones son coordinar los organismos públicos competentes para que haya coherencia en la política, considerando tanto los aspectos de desarrollo productivo, tecnológico, capital humano avanzado, pero al mismo tiempo la sustentabilidad, que es un tema fundamental, y un enfoque de valor compartido con las comunidades. Un tema clave es estudiar los recursos disponibles y su manejo, por eso el tema de reinyección, ¿no es cierto?, pasa a ser un tema crítico. Asesorar a la administración, en este caso el Ministerio de Minería, en eventuales otorgamientos de derechos, licitaciones u otros. En el fondo se crea un cuerpo colegiado que permite una mayor coordinación entre todas las entidades del Estado, pero al mismo tiempo define una agenda en que lo que les podemos señalar que los dos temas iniciales en los cuales vamos a estar abocados son: uno, establecer una línea base ambiental para toda la cuenca del Salar, hasta la frontera con Argentina, de tal manera de preocuparnos de la sustentabilidad de la explotación del recurso agua, que es un recurso crítico para el desarrollo de toda esta cuenca. Entonces, línea base. La línea base ambiental es clave para cualquier evaluación ambiental estratégica que quiera hacer el Estado chileno a futuro, para cualquier proyecto nuevo que se nos pueda presentar en este ámbito. Eso es una obligación. Y en segundo lugar, la otra prioridad fundamental es el tema del estudio de las reinyecciones, que nosotros esperamos tener los presupuestos para poder abordar esto en forma adecuada. La estrategia país que define, y estoy terminando ya, es avanzar, aumentar la participación de Chile en el mercado del litio. Nos parece altamente inconveniente llegar a niveles de 20% de participación de mercado cuando Chile fue del orden del 50% del mercado del litio mundial, sobre todo en un escenario en que el litio aparece como un recurso fundamental para el almacenamiento de energía. Y cuando nos damos cuenta que Chile, en el norte, y digo el norte amplio, tiene el mayor potencial energético solar del mundo. Y el problema que tenemos ya hoy día es que estamos botando energía al mediodía porque no sabemos cómo usarla, porque hay un problema de almacenamiento de la energía. Por lo tanto, estas sales, con el litio incluido, tienen un valor estratégico para el desarrollo de una economía verde a futuro, una economía que puede modificar de verdad el desarrollo tecnológico, productivo, industrial de amplias regiones del norte de nuestro país. Y por lo tanto nosotros queremos ser un actor relevante, queremos estar en las discusiones sobre los desarrollos tecnológicos, queremos traer desarrollos tecnológicos en el tema solar, en el tema del almacenamiento que ocurre con estas sales, en una serie de temas que son importantes y que son temas de futuro de nuestro país. Y por eso que lo que nosotros enfrentamos es una situación compleja, porque el Salar de Maricunga y Pedernales, los estudios que hizo Corfo son absolutamente insuficientes para iniciar una explotación a corto plazo. Y por lo tanto lo que cabe acá es realizar todos los estudios, y nosotros estimamos que si los que están en ese salar se ponen de acuerdo, hay otro problema, hay un problema de fragmentación. Hay varias empresas con propiedades, una de ellas es Codelco, y toman todas las medidas necesarias. Probablemente vamos a tener 7 años antes de que podamos ver alguna producción de litio del Salar de Maricunga. Entonces la pregunta que uno se hace como país y como Estado es si nosotros podemos perder y seguir perdiendo participación de mercado en esta materia. Una de las primeras recomendaciones de la Comisión del Litio fue incorporar al Estado en su rol empresarial. Eso es lo que estamos haciendo a través de Codelco. ¿Qué podemos hacer en el salar? En la parte norte del salar, sabemos bien, hay un contrato hasta el año 2030 y estamos en un litigio donde Corfo está pidiendo el término anticipado del contrato, y ahora
no solo del contrato de arrendamiento, sino también del contrato de proyecto, por no haber protegido adecuadamente la integridad del salar. Y ese es un tema que tiene un derrotero que es difícil de pronosticar en términos de tiempo y de resultado. Por lo tanto, no está disponible para que nosotros podamos expandir la producción de litio. Es más, al nivel de extracción actual, la cuota de litio de SQM estaría terminada al año 2022. Y obviamente nosotros no estamos en condiciones de proponer una extensión de la cuota, dado que estamos en el litigio que he mencionado. La segunda área en que podemos hacer una explotación y aumentar la producción es el área en que está ese Rodwood. Pero he señalado claramente que el convenio del año 1980 entregó en dominio esa parte del salar. Y se transfiere ese dominio a Corfo en una fecha indeterminada, que es cuando se agote el último kilo de cuota autorizada. Y nosotros no podemos saber cuándo va a ocurrir. Más aún, si la empresa que explota ahí, hoy día, desde el octubre del año 2015, que es la nueva empresa que toma posición, que compra Rodwood, Alemania, es Albemarle, tiene una enorme actividad en Australia. Es más, tiene un proyecto de expansión muy grande a través de Talison en Australia. Por lo tanto, la situación que enfrentamos como país es un tanto compleja. A nosotros nos parece que el otorgamiento de recursos que pertenecen al Estado, ya sea una obra pública en concesión o un bien mineral que pertenece al Estado, debe ser otorgado a través de un proceso de licitación abierto, transparente y competitivo. El problema es que no tenemos nada que podamos licitar, porque ni siquiera está en el dominio de Corfo hoy día, la única parte del salar en la cual podríamos tener la posibilidad de aumentar la producción. En consecuencia, desafortunadamente, no cabe otra opción que hacer una negociación. Y en diciembre del año 2015 nos pide por transparencia, autorización, solicitud, el nuevo presidente de Albemarle Litio de Estados Unidos para, señalaba así, la solicitud para contar sobre los planes de Rodwood en Chile, o de Albemarle en Chile. En esa reunión, ellos nos plantean su visión sobre el desarrollo del mercado mundial electromotriz, muy optimista, la pérdida de participación que estaría teniendo Chile de mercado, y en particular Rodwood, si continúa con la explotación congelada, y nos señala la conveniencia de que Chile aumente su participación. Y que ellos estarían interesados, dentro del marco de las recomendaciones de la Comisión del Litio, de explorar un acuerdo con Corfo. En particular, se plantea un esquema de modificación de las regalías, sin entrar en cifras, se dice estamos disponibles. Yo solicito a ellos un tiempo porque debo llevar esto a las más altas autoridades del país, ministros y la primera autoridad del país, para que consideren el otorgarnos a Corfo el mandato de hacer una negociación y los términos de esa negociación, en términos generales,
Se realiza las consultas, se genera la autorización y en febrero, la primera semana de febrero de este año, se hace la negociación, se genera un acuerdo, un entendimiento, un MOU, una carta de intenciones que no es vinculante, en que se establecen básicamente las condiciones en las cuales podría ocurrir esta mayor vinculación de Corfo con esta compañía, y básicamente lo que yo voy a mencionar ahora son los resultados de ese proceso. Esto todavía no está transformado en un contrato aprobado, porque esto tiene que ser aprobado por los ministros que integran el Consejo de la Corfo. Pero en términos genéricos, el objetivo de este acuerdo es aumentar la inversión en esta área, básicamente con una planta de carbonato de litio nueva y una planta de hidróxido de litio. Ahí nuestra solicitud es que nosotros queremos ser el más competitivo del mundo. Creemos que el hidróxido de litio tiene un potencial muy importante en la producción directa de hidróxido de litio a partir de salmuera, sin tener que pasar por carbonato de litio, como ocurre hoy día. La mayor parte del carbonato se exporta, en Estados Unidos se transforma en hidróxido de litio. Nosotros queremos ir al producto de mayor valor agregado en forma directa, queremos ir a un producto también de carbonato de litio grado batería, y queremos generar una reserva de producción nacional, de tal manera que si podemos entrar al mercado de las baterías, creemos que hay una opción en la producción de cátodos, y eso es un tema que estamos explorando. Tuvimos la semana pasada gente nuestra en Corea estudiando el tema. También hemos tenido contacto con Panasonic y Tesla, y no dejamos de ver la posibilidad de a futuro avanzar todavía más en la cadena de valor, y por eso incorporamos una cláusula que no es exactamente igual, pero que la única vez que recordamos que hay algo parecido es la Ley de Nacionalización del Cobre, cuando se estableció el año 71, una cláusula en que se establecía una reserva de producción nacional. Aquí establecimos una reserva de producción nacional al mejor precio de paridad de exportación, de tal manera de poder generar contratos de largo plazo con otras empresas que aumenten valor agregado. No tenemos nada concreto todavía, pero está la cláusula. Obviamente, una vez que se apruebe este contrato todavía no es un contrato. Esto es un memorándum de entendimiento, potencial contrato una vez que el Consejo de Corfo lo decida. En respecto al último tema que quiero mencionar son los royalties. Este es el cuadro interesante. Nosotros establecimos una escala que va desde el 6,8% del valor de la producción para precios entre 0 y 4.000 dólares. Hoy día entendemos que el carbonato de litio grado batería está cercano entre 6.000 y 7.000 dólares. Una escala que va hasta 40% cuando el precio supera los 10.000 dólares. Sabemos que han habido transacciones spot a precios del orden de 12.000 dólares, pero aquí hay que mirar los contratos de largo plazo. Aquí ocurre otro fenómeno interesante, que si este contrato se aprueba y aumenta la producción al año 2020, esta empresa pasa a ser Gran Minería, y por lo tanto el royalty de la ley de royalty pasa del 1% a un rango que va entre el 5 y el 14% sobre el margen. En consecuencia, cuando hablamos de cuánto sería la regalía que se estaría aplicando, si el precio fuera de 7.000 dólares la tonelada, estaríamos hablando de un margen promedio del orden de un 18% de regalía más comisión a Corfo. Es la suma de, perdón, no es 18, 15%, 15%, es 8,9 más lo que correspondería al rango de la ley que llevaría del orden del 15% sobre el valor de venta. Si el precio sube a 10.000, estaríamos hablando de valores que podrían llegar
hasta 25%. La pregunta que uno se hace cuando hace una negociación es cómo sabemos que esto es bueno o es malo. ¿Cómo podemos saber si no hicimos un proceso competitivo? Entonces, lo único que nosotros pudimos hacer es mirar cuáles son los convenios que hay a nivel internacional. Miramos Argentina, que tiene un impuesto a la renta de 35% y una regalía entre 3 y 7% sobre la venta. Australia, con un impuesto a la renta del 30% y una regalía del 5% sobre la venta. Bolivia no opera, no tiene operaciones. Entonces dejémoslo de lado. Canadá, 16,5% impuesto a la renta y una regalía entre el 10 y el 16. Chile, si este contrato se llega a materializar, tendría un 35% por impuesto a la renta, porque es impuesto adicional al ser capitales extranjeros. Se aplica el impuesto adicional, que llega hasta el 35%. Y en el caso del litio, que hoy día es cero, en el caso de Rodwood, estaríamos entonces con un impuesto, digámoslo así, una regalía sobre la venta equivalente de entre 15 y 25%, dependiendo del precio internacional. Por lo tanto, podemos decir en forma inambigua que de materializarse, este sería el mejor contrato para el Estado que existe en el mundo en minería de litio. Modificación de contrato. Estamos modificando el contrato original. El contrato original establecía una cláusula que decía que las partes iban a hacer lo posible por aumentar la producción. Y por lo tanto estamos dentro de esa cláusula modificando el contrato original. Hay un segundo elemento del contrato, de la modificación de contrato, que nosotros decidimos incorporar en el potencial contrato que vamos a hacer, modificar. Y es que hay un acuerdo entre las comunidades de pueblos atacameños y la empresa Rodwood de otorgarles a ellos el 3% de la venta de la empresa más el 0,5% para investigación y desarrollo. A nosotros este tema nos preocupó muchísimo porque nos preocupa la transparencia y gobernanza de ese acuerdo. En consecuencia, propusimos incorporar al Banco Interamericano de Desarrollo para que vele porque esto se haga de una manera transparente. Nosotros no somos directamente parte de ese acuerdo con la comunidad de pueblos atacameños. Es más, tomamos conocimiento de él en febrero, cuando iniciamos el proceso de negociación. Pero tenemos la información del BID, que en opinión de ellos es el mejor contrato que se ha hecho en América Latina, de valor compartido, con un pueblo originario, para la explotación de un recurso natural no renovable. En ese sentido, lo que tenemos acá es una participación especial del Estado chileno. Ahora, hay que entender por qué somos capaces de obtener un contrato con las mejores condiciones del mundo. Y las comunidades también son capaces de obtener unas condiciones que son singulares en América Latina. Y es por lo que estamos mostrando acá. Chile es y sigue siendo el productor de más bajo costo del mundo en litio, entre $2.000 y $3.000 la tonelada. Y ahí ustedes tienen los costos de todos los otros productores, Eso es lo que nosotros podemos plantear, y como conclusión de esta propuesta que está el Consejo de Corfo que tiene que resolver es la necesidad de evitar la pérdida de liderazgo en materia de litio, y por lo tanto el Estado chileno debe promover el aumento de la oferta, deben promover la investigación. Hay un aporte adicional de $2 millones para establecer un centro de desarrollo solar y de los minerales no metálicos del norte. Y
La conclusión es que evidentemente no teníamos otra opción, no tenemos otra opción que renegociar el contrato existente con Rodwood, y tenemos claridad de que hay suficientes reservas que nos hacen conveniente desde el punto de vista del país, evitar un riesgo de sustitución. Hay amenazas para el litio. La amenaza mayor es probablemente el hidrógeno, con los vehículos fuel cell como una alternativa a las baterías eléctricas. Eso efectivamente es una amenaza. Y hay otros tipos de baterías que son también una amenaza. Por lo tanto, lo que le conviene al país es aumentar la participación de las rentas de este recurso, aumentar la producción, agregar valor, no permitir la venta de productos de bajo valor y tener una disposición que nos permite incorporar incluso otras empresas que puedan incorporar mayor valor agregado a futuro. Eso sería todo, presidente, lo que nosotros teníamos para contar en esta materia. Muchas gracias, señor vicepresidente. La verdad es que le agradecemos mucho su información. Hay bastante más detalle en la presentación que usted nos entrega, que va a quedar a disposición acá de la comisión. Bien, nos quedan 30 minutos. Yo sé que el tiempo es poco para poder hacer las preguntas que queremos. Si en algún minuto es necesario tener más, vamos a pedir tal vez que venga de nuevo en algún minuto, señor vicepresidente. Pero doy la palabra a los diputados si quieren hacer alguna pregunta. El diputado Pérez pidió salir un minuto y después va a hacer preguntas. Diputado, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero, yo no soy integrante de esta comisión investigadora, pero el diputado Gutiérrez está interviniendo en el proyecto de aduana, me pidió que lo reemplazara. Así que, bueno, y aunque no sea permanente, me interesa mucho el tema, así que espero poder, cuando sea posible, estar presente en las discusiones y aportar, por cierto, en el debate. Diputado, como tiene su derecho, como todo diputado de esta Sí, no, sala. lo digo para que no generar ni malos entendidos ni suspicacias. Pero independiente de eso, yo solo quería hacer, entendiendo que hay poco tiempo, 2 consultas a Eduardo Vitrán. Tal vez va a requerir una segunda visita del director ejecutivo Corfo. Y es, él señaló que si yo entendí bien, digamos, él señaló que la cuota de extracción de litio que correspondería al Salar de Atacama por el contrato de SQM se estaría cumpliendo al ritmo actual de explotación en el 2022. La inquietud mía es en base a qué está ese cálculo. ¿Por qué? Porque a mí me llegó un oficio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es uno de los organismos que también tiene que fiscalizar la extracción de litio, puesto que ella la autorizó, donde señala que van a ejecutar en los próximos días una auditoría forense al contrato, una auditoría forense a la autorización que la Comisión Chilena le dio a Soquimich, puesto que no tienen certeza de las cantidades de litio que se ha extraído, de otros minerales, de los volúmenes, de los destinos y además de las condiciones en que sale. Es decir, a mí me parece gravísimo lo que dice la SECHEN, pero es bueno que lo diga porque esto hay que transparentar. O sea, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, organismo que tiene un rol de control de la explotación de litio, no tiene certeza de lo que ha hecho, por lo menos desde el año 2010-2015, Soquimich en esa materia. Entonces, yo lo pregunto porque ahí pueden salir antecedentes y elementos que contribuyan por una parte, tal vez a mejorar los datos que tiene la Corfo, pero también podrían ayudar incluso al litigio que tiene con Soquimich, puesto que si esta auditoría forense revela antecedentes que no estén presentes, entiendo que es tiene un valor legal extremadamente significativo. Y la segunda pregunta muy acotada es, ¿cuáles son los pasos legales que debe seguir el contrato que nos ha expuesto, lo que se aspira a que sea un contrato entre Corfo y Rodwood? Si nos podría clarificar. Gracias, presidente. Diputado Gaona, diputada Proboste. Gracias, presidente. Primero agradecer la exposición del señor Vitrán. Yo quisiera hacer 2 consultas más bien de perspectiva. Tengo la fe que van a poder resolver adecuadamente para los intereses del fisco las materias que tienen con las empresas que están explotando el litio, en este caso con SQM. Por lo tanto, más en perspectiva, yo quisiera consultarles en primer término, además del Salar de Atacama que está siendo explotado, y Pedernales y Maricunga, que son 2 salares de la tercera región que estarían en niveles de estudio por parte de Codelco. ¿Qué pasa con los demás salares? Si tenemos antecedentes respecto de reservas de litio, porque yo sé que Cancosa, Surire, en fin, Aguascalientes, Tara, hay varios más que tienen una serie de explotaciones de sales, San Martín, Carcote, Ascotán, bórax, boro y todo eso se está ya desarrollando a pequeña escala, pero se está haciendo. Entonces, quisiera saber qué pasa, qué estamos haciendo como Estado respecto de esas otras
de esos otros salarios, que son bastantes en Chile. Y en segundo término, respecto a lo que está haciendo Codelco, yo no sé si ustedes están en condiciones de podernos informar cuál es el timing de esto. Me imagino que recién deben estar en los estudios de carácter conceptual, por lo tanto de ahí hablamos de prefactibilidad, factibilidad, diseños, RCAs y todo eso. Estamos hablando de ¿cuánto? 8 o 10 años más. Eso me gustaría tener alguna aproximación. Esto mirándolo en perspectiva, que es lo que me interesa a mí poder conocer. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer la presentación que nos hace el vicepresidente de la Corfo y el fiscal respecto de un tema que ha estado en un debate muy amplificado respecto de la preocupación, pero también de algunas situaciones que nos dejan perplejos respecto de cómo se despojaron en la administración del Estado de un recurso tan estratégico como lo es el litio. Uno de los temas que yo quisiera preguntarle tiene que ver con algo que usted a lo mejor lo dijo muy rápidamente y que no necesariamente tiene que ver con la producción del litio propiamente tal, sino con algo que para nosotros también es de una gran preocupación y que dice relación con los consumos de agua entre una empresa y la otra. Porque mientras vemos en que las producciones de litio entre la empresa Sokimich y Rockwood son de 48.000 toneladas y 27.000 toneladas respectivamente, los consumos de agua son muy distintas entre una y otra. Estamos hablando de 1.700 litros por segundo en el consumo de salmuera de Sokimich versus 142 litros por segundo. Lamentablemente, de hecho se lo pregunté al fiscal mientras usted intervenía, busqué infructuosamente la resolución de calificación ambiental de Sokimich en el sistema, solo está visible, yo la encontré, la de Rockwood, pero no la de Sokimich, de manera de poder identificar cuán efectivos son estos niveles autorizados de consumo de litros por segundo de una empresa y la otra. Y así como hoy día la Comisión Chilena de Energía Nuclear establece una auditoría forense, a nosotros también nos interesaría que parte del estudio de base, que usted lo señaló, que iba a tener un énfasis en el tema ambiental, pudiese también tener esta lógica de una evaluación y de una auditoría forense respecto si efectivamente estos caudales forman parte de los niveles autorizados y si efectivamente se están utilizando para el consumo de salmuera y no con otros fines en una zona donde el agua es tremendamente escasa para las comunidades. Y segundo, un comentario más que una pregunta. Personalmente creo en la autodeterminación de las comunidades indígenas y por lo tanto celebro el que aquí se haya tomado este acuerdo. Creo que no necesita la comunidad atacameña pedirle permiso a nadie para suscribir este acuerdo con la empresa. Nosotros lo hemos recibido en la Comisión de Minería y valoramos este esfuerzo porque creemos en que hoy día lo que ellos están haciendo va a significar un esfuerzo demostrativo también para otras comunidades y en la manera en cómo se relacionan con industrias que están explotando en sus territorios con bienes que les pertenecen a sus comunidades. Muchas gracias, diputada. Yo también quisiera hacerle algunas preguntas al señor vicepresidente. Primero que nada, quisiera preguntarle un tema que a mí me salta mucha duda y la exposición anterior del Ministerio de Minería y particularmente un asesor de Cochilco me dejó con más dudas. El contrato determina claramente la posibilidad de entregar y de comercializar productos de litio. A mi entender, eso significa, tal como lo plantea aquí usted, carbonato de litio, hidróxido de litio y punto. Sin embargo, Sokimich ha estado exportando solución de litio. Y no solo solución de litio, ha estado exportando salmuera, es decir, el salar de Atacama. Yo entiendo que eso no está en el contrato y tampoco está en las opciones de exportaciones. Sin embargo, ha sido autorizado por la aduana, ha sido autorizado por es decir, no hay ni siquiera control de eso. Yo quisiera preguntar claramente si la salmuera puede ser exportada, con claridad, en ese sentido. ¿Cuáles son los productos que pueden exportarse, tanto para Sokimich como para Rockwood?
Quisiera preguntar también en relación a esto de la salmuera, porque ahí hay una cantidad de litio que no se sabe, es salmuera. Quiero que se me informe si se controla por parte de Corfo. Yo entiendo y quiero agradecer el hecho de que a partir del 2013 se interponga esto, pero me gustaría saber para atrás qué hizo Corfo entre el 2013 para atrás en términos de fiscalización y de control. ¿Quién controlaba? ¿Qué responsabilidades tenía Corfo en términos del contrato desde el punto de vista este? Segundo, dado que el contrato fue el 2013, ¿no es verdad? Claro, tiene que haber entre antes, ¿no es verdad?, desde la confección del contrato, quién, ¿no es verdad?, lo fiscalizaba. Segundo, ¿por qué el contrato y el cambio del contrato del 95 incluye cosas que la verdad es que me llaman mucho la atención? Yo quisiera pedir una información más detallada, porque por lo que usted nos informa, el Consejo en ese tiempo determina una forma de modificar el contrato de acuerdo a la propuesta presidencial. Sin embargo, no es eso lo que finalmente sale. Yo quisiera pedir que nos informen quiénes estuvieron haciendo el contrato, qué asesoría de abogados hizo el contrato, quién tomó la decisión finalmente del cambio del contrato, si fue el vicepresidente de Corfo, si fue el organismo colegiado, quién finalmente es aquella persona responsable del cambio del contrato de este nivel que no fue lo autorizado por lo que usted expuso acá por la presidencia. A mí me gustaría que nos pudiera aclarar eso y si no es posible ahora, tal vez por escrito en términos generales. Me gustaría también pedirle que de qué manera afecta a las pertenencias de Corfo todas las inscripciones que ha hecho Soquimich alrededor. La verdad es que eso me tiene muy confundido. Yo entendía que el Salar de Atacama y todo el alrededor del Salar de Atacama pertenecían a Corfo y que Soquimich tenía la obligación de cautelar eso y por lo tanto no podía inscribir a su nombre pertenencias que no le correspondían y lo ha hecho. Entonces me preocupa mucho que me informen cuál es el efecto en términos de eso. También me gustaría saber si es que hay algún documento de esos años donde consta la política de privatizar este tema por parte del gobierno, porque la verdad es que yo tengo entendido que en el gobierno del presidente Frey lo que se planteó fue una cosa un poco distinta en algunas áreas, pero no en todas las áreas. Entonces la verdad es que me llama la atención. Me gustaría tener claro en términos de cómo se supervigila por parte de la Corfo durante todos estos años el contrato. Pues yo entiendo que usted asume y cuando asume ya estaba solicitado la revisión, por lo tanto, los vicepresidentes anteriores, ¿cuál era el rol que cumplían en términos de supervigilar este contrato? Por parte de la Corfo, ya vamos a investigar lo que le pasa con la Sechen, Aduana y otros, pero de la Corfo. Me gustaría saber, el señor Guilizasti estuvo en la Corfo, estuvo en el Consejo, estuvo en distintos lados y hoy día es el representante de Soquimich. Yo quiero saber si conoció de información que pudiera afectar la estrategia jurídica que hoy día está desarrollando Corfo, si tiene información relevante a ese respecto. ¿Qué hizo también la Superintendencia de Bancos? Porque creo que ella es la responsable de cautelar que una persona con conocimiento importante de un sector como Corfo no puede incorporarse como gerente de una empresa privada en esta materia. Me gustaría que me lo pudieran decir. Me gustaría también, en relación, y ya lo preguntó el diputado en términos del que se termina el 22, el tema del litio, ¿qué pasa con el contrato hasta el 30? ¿No? Me gustaría tener claro eso. Otra cosa en relación a fiscalización. La verdad es que uno de los temas relevantes que ha ocurrido acá en términos a mi juicio, de fraude, tiene que ver con lo que planteó la ministra en su minuto cuando vino. Ella mostraba la extracción de salmuera, no de carbonato. Y ahí hay un tema muy, muy relevante. Yo entregué a la comisión los planteamientos que he hecho, donde hay
trabajadores que los vamos a invitar para que den su testimonio en la comisión formalmente, donde el Soquimich saca salmuera y la vende como salmuera, sin que intervenga ninguna institución del Estado en el control. Ni aduanas se hace responsable, ni tampoco la SECHEN. Entonces la verdad es que me parece súper relevante. Y también quisiera preguntar con relación al agua, porque entiendo que Corfo tiene una cantidad importante de derechos de agua en esa zona, que también han sido, ¿cómo se dice?, rodeados por solicitudes de derechos de agua de Soquimich. Entiendo de que ahí hay un tema muy relevante en términos de pérdida de Corfo de derechos de agua en una zona muy importante de nuestro país. Última pregunta. Se lo doy al tiro la palabra. Se ha decidido por parte el árbitro va a tomar una decisión. Los árbitros en esta materia de esta sociedad normalmente fallan a favor de las empresas. La gran cantidad de arbitrajes que yo he revisado de estos árbitros que cambiaron en el contrato, fallan al favor de las empresas. Pero ahí hay una decisión que Corfo tiene que tomar. Es decir, va a avanzar hacia los tribunales de justicia si es que el árbitro le quita y prefiere que se pague una indemnización y que se mantenga el contrato, o va a avanzar, ¿no verdad?, a llegar al acuerdo con el árbitro. Porque por lo que usted ha mencionado acá, a mí me parece súper lógico que si el árbitro plantea y deja esto en el statu quo del pago de una indemnización, por muy importante que sea, deja al Estado con este contrato permanentemente. Y la salida que tiene Corfo, entiendo, es ir a la justicia y por lo tanto a los tribunales pertinentes para solicitar los derechos que le corresponden. Yo quisiera hacer la pregunta también, entiendo de que esta es una decisión que no solo toma el vicepresidente ejecutivo, pero no es verdad, quiero dejarla clara aquí públicamente desde ya, porque creo que por los antecedentes que hemos escuchado, no me extrañaría que el árbitro avance en términos de tratar de lograr un acuerdo y no una rescisión del contrato como Corfo ha solicitado con toda claridad. El diputado Pérez tenía la solicitud de... prefiere que... ¿Le da la palabra, diputado Pérez? Sí, él es miembro permanente. Por favor, diputado. Bueno, solo quería plantearle, presidente, que que justo le voy a plantear algo a usted, dada la complejidad de las preguntas y, bueno, la lata por lo extensa, digamos, la exposición, a cual agradecemos mucho del vicepresidente Corfo, pero además la complejidad de las preguntas, a ver si podemos acordar y ojalá nos pueda confirmar ahora también la presencia nuevamente del director de Corfo para la próxima sesión, porque nos quedan 10 minutos. Entonces, claramente vamos a alcanzar seguramente a hacer las preguntas que faltan y no creo que en 5 minutos pueda el vicepresidente Corfo dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas que hemos hecho. Así que si podemos acordar citarlo o invitarlo para la próxima sesión y aprovechar de comprometerlo al tiro, sería ideal, digamos. No, sí, ya lo dije al principio, yo creo que efectivamente esta es una parte muy importante. Corfo es tal vez el actor más importante en esta materia y por lo tanto lo más probable es que necesitemos más tiempo. Diputado Lemos, primero antes de darle la palabra. No, muy cortito, yo creo que la petición que ha hecho el diputado Gaona apunta bien, porque creo que el vicepresidente necesitamos darle una vuelta más profunda, digamos, a este tema. Bien cortito, yo creo que se abordaron casi la mayoría de las consultas que iba a hacer, pero a ver, sobre el tema de las empresas relacionadas, ahí hay una especie de precio de transferencia, digamos, ¿no? Y ahí habría también un delito, digamos, tributario considerable, ¿eh? No solamente en el contrato. Lo otro, respecto a lo mismo que puso el presidente, el diputado Robles. Ustedes perseguían al principio hacer justicia en el contrato. Derechamente porque el modo de operar con el arbitraje va como para ese lado, porque el término de contrato en que hayan causales, digamos, de violación del contrato,
que sean gravísimas y que apunten, o sea, más grave que esta, no sé, pero que apunten, digamos, a un término anticipado de ese contrato, que es lo que yo creo que expuso, digamos, Robles. Lo otro, respecto, ¿qué tipo de pertenencia minera, o hay una sola calificación de pertenencia minera, no? Porque entendiendo que el salar se supone que era Corfo y la explotación del litio y todo esto, o hay otros elementos contenidos, o sea, no sé si puede precisar eso, ¿ah? Porque uno no entiende si eso está así, que lo coloquen al lado, lo cerquen, digamos, con otro tipo de pertenencia. Lo mismo pasa con el agua, o sea, está dejando el salar en condiciones que sea el único que pueda explotarlo. Nada más, presidente. Sobre el tema de la salmuera, mire, sobre el tema de la salmuera hay un problema, aparte de que cómo usted calcula, digamos, esta cuestión, cuánto litio se lleva, y si usted hace alguna recomendación desde el punto de vista institucional, porque al parecer en el proceso de fiscalización estamos muy mal en ese aspecto, ¿eh? Parece que no hay organismo, aunque en teoría existen algunos, que esté dedicado efectivamente a auditar y verificar que lo que se exporta, digamos, es lo que se dice formalmente en la documentación. Eso, presidente. Diputado Pérez va a tomar la palabra. Lo más probable, nos están llamando a votar, el diputado Pérez va a hacer sus preguntas. Lo más probable es que lo invitemos en la próxima sesión para poder contestar. Vicepresidente, no sé si hay acuerdo para hacerlo. ¿Sí? Sí. Así lo hacemos. Gracias, presidente. Y en beneficio del tiempo, bueno, saludar al señor Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y al fiscal. Y en representación de la diputada Paulina Núñez, a quien estoy reemplazando por un problema de fuerza mayor, de carácter personal, le haré las siguientes preguntas, señor Vitrán, y son básicamente 6. Y dado que esta es una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y de carácter político, parto con la primera. Con anterioridad a su actual desempeño, usted trabajó en Corfo durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei, es decir, marzo de 1994 a marzo del año 2000. Y al respecto me gustaría que nos contestara lo siguiente. ¿En qué años precisos usted trabajó o desempeñó funciones en Corfo? ¿Qué cargo tuvo usted en Corfo en ese periodo? Con la mayor precisión posible. ¿Cuál era su función en ese periodo? ¿Qué rol tuvo usted en la modificación a los contratos de proyecto y arrendamiento de diciembre de 1995 y la operación en que Corfo vendió la totalidad de su participación accionaria en Minsal S.A.? Los socios eran Corfo con un 25% y SQM o Sokimich con un 75%. Bueno, los datos que tengo en este cuestionario. ¿Qué rol tuvo usted en la decisión de Corfo de delegar la administración de las pertenencias en su comité CEP, es decir, el Sistema de Empresas Públicas, en agosto de 1997? Segunda pregunta. Usted fue integrante del Consejo Directivo del Comité de CEP de Corfo, y al respecto necesito que nos precise lo siguiente. ¿En qué periodo, si puede ser lo más preciso posible, mes y año? ¿Cuál era su función en ese comité? ¿Quiénes eran los demás consejeros o integrantes del comité en esa época? ¿Usted participó en el acuerdo del CEP de 28 de agosto de 2009 que autorizó modificar el contrato con SQM? Tercera pregunta. ¿Usted sabe si la empresa SQM, en cualquiera de sus formas societarias jurídicas, ha solicitado a la SECHENA, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en los últimos 3 años, aumentar los límites de extracción y venta de litio de las pertenencias de Corfo-OMA? ¿Cuál es el límite original de extracción establecido en los contratos? ¿Y cuál es actualmente ese límite? Cuarta pregunta. ¿Usted es militante de algún partido político? ¿Ha tenido algún rol o desempeño partidista? Si es que la primera pregunta es afirmativa. ¿Usted recuerda haber sido invitado por la empresa a visitar las instalaciones en el Salar de Atacama? De ser efectivo,
¿Con quién concurrió o fue acompañado? Y tengo una quinta pregunta. Don Carlos Ominami Pascual fue ministro de Economía hasta el año 1992. En tal calidad, le tocó presidir el Consejo de Corfo. Pregunta: ¿tuvo él algún rol en las operaciones del año 93 o en sus tratativas posteriores? Y la sexta pregunta: en el dictamen número 75354 de la Contraloría General de la República determinó que hubo descuido por parte de Corfo en la supervisión de los contratos. Recién, en el año 2013, se pidió rendir cuenta de los contratos de 1993. Usted ha sido parte de Corfo por muchos años y ha estado ligado al tema del litio. ¿Se siente responsable por este descuido? Gracias, presidente. Están hechas todas las preguntas, don Eduardo. Lo vamos entonces a citar para poder tener la próxima. Porque Muy bien. es importante que ustedes sepan, en vista de la insuficiencia de la fiscalización por parte del Estado, entendiendo que hay distintas entidades que tienen distintas responsabilidades y obligaciones. Corfo velar por su contrato, la SECHEN por su ley, en términos de la trazabilidad de la comercialización del litio, y las otras entidades como aduanas, etcétera. Se generó un acuerdo entre Corfo, SECHEN, fundamentalmente, pero también aduanas, para integrar equipos de trabajo que nos permitieran avanzar en conjunto en la fiscalización en todos los ámbitos que le compete a cada uno, pero colaborando entre las instituciones. Y ese trabajo ha avanzado muchísimo. Esta vez yo estoy confiado de que vamos a tener los antecedentes que se requieren para cumplir con las obligaciones de cada una de las partes, tanto en los productos que se exportan, los contenidos de litio, los destinos, los precios, a quienes, y por lo tanto, por lo menos dejar la tranquilidad de que hoy día existen los mecanismos para abordar la fiscalización y que se está trabajando en conjunto para llevar adelante esta labor. Entre ellos, la fiscalización que se ha señalado que está ocurriendo de Comisión Chilena de Energía Nuclear con SQM. Lo mismo se está realizando en términos de tener toda la información respecto a Rothwood. En este caso tiene que haber un tratamiento igualitario a ambas compañías, de tal manera de poder tener todos los antecedentes necesarios hacia atrás y hacia adelante sobre el cumplimiento de la ley y los contratos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.